Imagínate una ciudad en llamas, el humo elevándose hacia los cielos, gritos de desesperación llenando el aire. Jerusalén, el corazón del judaísmo, está bajo ataque. Es el año 70 después de Cristo, y el templo, símbolo de la fe y la esperanza del pueblo judío, está a punto de enfrentarse a su destino más oscuro. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Y qué secretos se esconden entre las ruinas de este antiguo lugar sagrado? Contexto histórico y tensión creciente. Para entender la magnitud de la destrucción del templo, primero debemos viajar a los años anteriores. La región de Judea, bajo dominio romano, estaba en constante tensión. Rebeldes judíos desafiaban al imperio, cansados de la opresión y los impuestos. El historiador Flavio Josefo, testigo ocular de estos eventos, describe un clima de insurrección y de revuelta. ¿Qué desencadenó esta chispa revolucionaria que se convertiría en un incendio imparable? Los celotes, un grupo radical de judíos, se levantan en armas y el emperador Vespasiano envía a su hijo Tito para sofocar la rebelión. Jerusalén se convierte en un campo de batalla. Pero la verdadera lucha, la que definiría siglos de historia, aún estaba por comenzar. El asedio de Jerusalén. El asedio comienza. Tito rodea la ciudad con sus legiones y poco a poco, la vida dentro de las murallas se torna desesperada. Sin alimentos ni agua, los habitantes enfrentan una decisión imposible, rendirse o luchar hasta el último aliento. En medio de este caos, el Templo de Jerusalén, lugar sagrado y último refugio de esperanza, se convierte en el símbolo de la resistencia judía. Según los relatos de la época, los sacerdotes continuaban realizando sacrificios incluso cuando los romanos rompieron las murallas exteriores. La batalla final por el templo era inevitable. La destrucción del templo. En el año 70 después de Cristo, una fecha grabada en la memoria colectiva del pueblo judío como un día de luto y devastación, los soldados romanos irrumpieron en el templo de Jerusalén, provocando una destrucción sin precedentes. La situación era crítica, los muros exteriores de la ciudad habían caído tras semanas de intenso asedio. Los soldados romanos, comandados por Tito, avanzaban hacia el último bastión de la resistencia judía, el propio templo. La entrada de las legiones romanas. El relato de Flavio Josefo, un historiador judío que fue testigo de la destrucción, nos da una descripción vívida de los eventos que se desarrollaron. Las legiones romanas, tras penetrar las defensas de la ciudad, se dirigieron al templo, empujadas por el fervor de la batalla y el deseo de poner fin a la resistencia judía de una vez por todas. Algunos relatos sugieren que el fuego que destruyó el templo comenzó de manera accidental, iniciado por un soldado enardecido por la lucha, mientras que otros creen que fue un acto deliberado ordenado por Tito. Tito entró en el lugar santo del templo con sus comandantes. Flavio Josefo, la guerra de los judíos, la destrucción del templo, un acto de desesperación o de estrategia. La versión de los hechos varía. Según Josefo, Tito intentó salvar el templo debido a su magnificencia y el significado que tenía tanto para los judíos como para los romanos como un símbolo de poder. Sin embargo, las circunstancias de la batalla hicieron que fuera imposible detener a las tropas furiosas que prendieron fuego al edificio en medio de un caos incontrolable. Otros historiadores creen que la destrucción del templo fue una estrategia deliberada para desmoralizar al pueblo judío y erradicar cualquier punto de resistencia o rebelión futura. El templo no solo era un símbolo espiritual, sino también político, un faro de unidad para los judíos. Su destrucción fue una declaración de poder absoluta por parte de Roma. El fuego y la caída de las estructuras. Mientras las llamas devoraban las paredes de mármol y los techos de cedro dorados, los tesoros acumulados durante siglos fueron consumidos por el fuego. Los rollos sagrados, los adornos de oro, los candelabros, todo se derritió en un infierno de destrucción. Las fuentes contemporáneas describen cómo el oro del templo se derritió con el calor, fluyendo entre las grietas de las piedras, lo que llevó a muchos soldados romanos a desmantelar las ruinas en busca de botines enterrados. Los impactos espirituales y culturales. La pérdida del templo no fue solo una catástrofe física, fue una herida espiritual. Para los judíos, el templo era el centro del mundo, un lugar donde la tierra se encontraba con lo divino. Su destrucción marcó el fin de una era y el comienzo de otra, un periodo de exilio y diáspora. Los rabinos y líderes espirituales debieron replantear el judaísmo sin un templo físico.
Aquí comienza la evolución del judaísmo rabínico, un cambio monumental en la historia judía. Sin embargo, la narrativa del templo destruido permaneció viva en las oraciones, en la liturgia y en la memoria colectiva de una diáspora que nunca se olvidó. ¿Accidente o intención divina? El debate histórico. Hasta hoy, la destrucción del Templo de Jerusalén sigue siendo un tema de debate entre historiadores, teólogos y arqueólogos. Algunos lo ven como un castigo divino por los pecados de Israel, una idea reflejada en los textos rabínicos. Otros interpretan la catástrofe como un acto de brutalidad militar diseñado para aplastar la identidad nacional judía. Y si la verdad fuera más compleja, involucrando tanto la estrategia militar romana como las luchas internas de los propios judíos? El legado duradero de la destrucción. Con la caída del templo, Roma había ganado la guerra, pero una nueva batalla espiritual comenzaba. Los cristianos, que ya veían el templo como menos central tras la crucifixión de Jesús, interpretaron la destrucción como un cumplimiento de la profecía. La destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo ha sido interpretada por algunos como el cumplimiento de una profecía de Jesús. Según los relatos de los evangelios en el Nuevo Testamento, Jesús predijo la destrucción del templo, diciendo que no quedaría piedra sobre piedra, Mateo 24:2, Marcos 13:2, Lucas 21:6. Para los primeros cristianos, esta devastación fue vista como una validación de las palabras de Jesús, señalando el fin de la antigua alianza y la apertura de una nueva era de fe. Esta perspectiva añadió una dimensión teológica significativa al evento, interpretándolo no solo como un acontecimiento histórico y militar, sino como una manifestación divina del juicio y una reconfiguración espiritual del judaísmo hacia el cristianismo. Para los judíos, la pérdida solo fortaleció su determinación de preservar su fe y su identidad a pesar de la diáspora. Pero, ¿qué queda de este glorioso templo hoy? Bajo las calles de la Jerusalén moderna, en las excavaciones arqueológicas que revelan secretos enterrados durante milenios, aún se encuentran rastros de ese fatídico día. Y con cada descubrimiento, nos acercamos más a entender no solo cómo se perdió, sino qué significaba el templo para las personas que lo consideraban el corazón de su mundo. ¿La destrucción del templo de Jerusalén fue el fin o el comienzo de algo nuevo? Te invitamos a quedarte con nosotros en este viaje mientras desenterramos los secretos del pasado y exploramos las preguntas que siguen sin respuesta. Consecuencias de la destrucción. La destrucción del templo marcó el inicio de una nueva era para el pueblo judío, la diáspora. Despojados de su tierra y su centro espiritual, los judíos se esparcieron por todo el mundo. Pero esta no fue la primera vez que enfrentaron la destrucción y el exilio. ¿Qué lecciones de resiliencia aprendieron? ¿Y cómo sobrevivió la fe a pesar de esta catástrofe? Pero esta historia, de pérdida y redención, es solo el comienzo. El templo destruido, pero la fe nunca perdida. ¿Qué pasó con los sobrevivientes? ¿Y cómo se adaptaron a su nueva realidad? Mitos, leyendas y realidades arqueológicas. En el siglo XX, nuevas excavaciones en Jerusalén han revelado pistas sorprendentes. ¿Qué nos dicen los descubrimientos arqueológicos sobre la verdadera naturaleza de la destrucción del templo? ¿Hay reliquias que sobrevivieron al fuego? Y más importante aún, ¿qué secretos aún se esconden debajo de las calles de la Jerusalén moderna? Algunos textos sugieren que los artefactos sagrados del templo fueron escondidos antes de su destrucción. ¿Podrían estar aún enterrados, esperando ser descubiertos? Conclusión, la llama que nunca se apaga. El templo de Jerusalén fue destruido, pero su historia sigue viva, no solo en las ruinas y los libros, sino en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Un símbolo de fe, resistencia y esperanza. ¿Cómo ha perdurado su legado hasta nuestros días? Y lo más importante, ¿qué significará para las generaciones futuras? ¿Qué misterios conectan la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo con los orígenes del pueblo palestino en Gaza? Dos eventos separados por el tiempo, pero entrelazados en una narrativa de poder, fe y resistencia que ha moldeado el destino de la región hasta nuestros días. En el próximo video, exploraremos cómo la caída del templo no solo cambió el curso de la historia judía, sino también plantó las semillas de un complejo entramado cultural y político que sigue resonando en la identidad del pueblo palestino. Prepárate para un viaje que desvelará secretos ocultos y conexiones inesperadas entre estas dos historias aparentemente separadas. No te lo pierdas. Si te ha fascinado esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios. Y recuerda,
Nadie es bueno, nadie es malo, todos simplemente somos.